peruanos en general, cuánto de nuestros jóvenes están preparados en el tema político, cuánto conocen nuestros jóvenes peruanos de los valores democráticos, de los valores cívicos. Muchos jóvenes, muy a pesar que tienen una profesión, son egresados de universidades, tienen alguna preparación, pero no conocen tanto a profundidad qué implica, qué requiere, qué significan los valores democráticos que tanta falta en estos momentos tan difíciles nos hacen. Walter, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de tu programa y cómo crees que los jóvenes en nuestro país están tomando todo el proceso político. ¿Qué tal, Nelly? Un gusto y muchas gracias por haberme invitado. Aquí siempre he querido estar aquí en PBO 91.9 FM, la radio con fe. ¿Qué tal acá? Público Nacional Popular. Bueno, yo tengo un programa de análisis político. Como he dicho, profesión, soy politólogo. Politólogo, muchas veces han confundido con otro tipo de carreras, como si fuera una sociología. No, es una carrera de ciencia política, de la Católica. Y tengo un programa de análisis político llamado Bajando Pepa por YouTube, en lo cual yo como joven siempre nos hemos visto ante diversas narrativas. Una narrativa caviar, después una narrativa más de derecha, pero un tanto más de gente más mayor, pero como jóvenes no nos sentíamos quizás en ninguna de las dos. Y es por eso que nuestro canal era para tratar de querer representar a esas personas y querer dar los hechos y los datos. Pero como al final de cuentas estamos en una época de polarización en donde o tienes que realmente defender la democracia, defender la estabilidad de nosotros como nación, o tienes que por argucias políticas tener que defender a este personaje impresentable como Pedro Castillo. Y ahí es donde nosotros queremos tratar de enseñar con nuestro lenguaje, con nuestras referencias culturales, juveniles, etcétera, y tratar de embaucar a más jóvenes en la política. En estos tiempos hay una desafección de todos los jóvenes. No hay muchos jóvenes que podamos escuchar o ver que tengan algún punto de vista, ya sea, digamos, de una línea u otra, más allá de cuál sea su línea política. No hay participación de los jóvenes. ¿Por qué se está dando cada vez más lejanía de los jóvenes de la participación política? No se involucran los jóvenes hoy por hoy en el tema político. Bueno, nuestros padres, mis hermanas, antes existían partidos políticos, eran fuertes, eran estables, era una estructura y la gente participaba mediante ellos. Hoy el PC casi desaparecido, es un recuerdo, el APRA está casi muerto. Acción Popular, ya no se sabe qué tipo de partido es Acción Popular, ya no hay representación y por eso que tenemos una sociedad despolitizada y mucho más en los jóvenes. Claro, porque realmente los centros de participación activa políticamente o donde se impartía alguna doctrina política eran los partidos sólidos. Esos hoy por hoy están muy debilitados, muchos desaparecidos, muchos desprestigiados. Entonces, ¿dónde hacen participación política los jóvenes? ¿Cuáles son los canales donde un joven puede levantar la voz y puede debatir con otros jóvenes de la realidad nacional, social, de la cultura, de los valores? Si muchos jóvenes incluso no tienen la posibilidad de estar en una universidad, que es donde medianamente, de alguna forma, se puede recibir algún tipo de análisis político y, por supuesto, sin dejar de puntualizar que muchas universidades se han vuelto centros de adoctrinamiento de una sola línea política que, como vemos, contrasta y va destruyendo, va debilitando más bien los cimientos de la nación. ¿Dónde participan hoy por hoy los jóvenes en los temas políticos? ¿Dónde se forman las ideas? Bueno, Aristóteles decía de que para tener una cierta participación en la política se requiere salir de la pobreza, en muchos casos. Y, por ejemplo, un joven de clase media, universitario o con carrera técnica puede tener ese tiempo y esa capacidad. No digo capacidad intelectual, sino capacidad de tiempo.
pero en cambio una persona que tiene que trabajar del día a día no tiene el tiempo para poder informarse sobre la política y tiene que cuidar a sus hermanos, su familia, tiene que progresar. Así es. Y todo mucho depende de la cultura. Por ejemplo, acá en Lima o en algunas otras ciudades, el modelo económico que hemos causado desde el año 92 ha ayudado bastante a esas personas. La desigualdad ha bajado, ha crecido la economía, las personas han podido construir sus casas de ladrillo, de material noble, pero si bien ha bajado la desigualdad en la sierra, en el sur, no es igual que en la costa. Y por ello, la gente nacional popular de las zonas periféricas, lo que llamamos los conos, lo que ha estado Carles Puyol visitando, ellos por razones culturales, como lo han sentido, no van a votar por la izquierda, no votan por Pedro Castillo. Pero ¿qué pasa con las personas relativamente abandonadas del sur, de la sierra? Por el lado de las personas de clase media, universitarios, etcétera, ahí viene la batalla cultural. Y es una batalla que el Perú la viene perdiendo. ¿Y por qué viene perdiendo? Nunca hemos tenido una clase política, más que clase política, una clase económica que le ha interesado hacer un proyecto nación. Y para uno poder solventar una clase política, una clase académica, una clase tecnocrática, necesita ese peso, ese cimiento. Y como no es así, desde afuera, capitales de afuera del globalismo han cimentado a nuestra clase tecnocrática y académica. Los bien conocidos caviares. Eso que a Willa les encanta hacerles bullying, y en mi programa también. En realidad, lo que tú mencionas es muy importante. No tenemos en nuestro país cultura de, digamos, una cultura que va ligada además a la educación y además a la educación que se recibe en la casa principalmente. No hay una cultura de interés o de análisis, de involucramiento, de estar pendiente o de participar activamente o de investigar qué sucede en la coyuntura política, social y económica de nuestro país. Y por supuesto, donde más se nota es en la participación de los jóvenes, una desafección tal que por supuesto es resultado, es consecuencia del abandono y el debilitamiento de la educación sistemáticamente por muchos años. Eso es el reflejo solamente del abandono de la educación y del debilitamiento de los valores en los hogares, en la familia, y eso se ha trasladado, es decir, con todo lo que estamos viviendo, digamos, es el destape de todo ese proceso de abandono a lo largo de muchos años, y quienes han hecho festín de todo esto es este conglomerado social, un conglomerado más visible cada vez, que son los caviares, que es una comunidad casi institucional, un consorcio de intereses, de activistas, ONGs, pensadores, porque digamos que tienen doctrina, tienen financiamiento, tienen oportunidades, ¿no? Ellos sí han sacado provecho. Creo que son los que están firmemente participando, por supuesto, para sus intereses en toda esta coyuntura política. ¿Y dónde quedan los jóvenes de a pie, los jóvenes de bien, que quisieran aportar, contribuir a mejorar nuestro país? ¿Cuál es la oportunidad que tienen los jóvenes? ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Cuál es el acceso que tienen? Ni siquiera hablemos de la educación, sino cómo pueden participar nuestros jóvenes con un granito de arena, con una idea, a participar en todo este proceso político que está pues de cabeza en nuestro país. ¿Cuáles son los espacios que tienen los jóvenes? A mí me encantaría dar una respuesta fácil, pero es un problema estructural. Te pregunto, Nelly, ¿a cuántas marchas de la democracia has ido? Bueno, hemos participado en muchas marchas, pero la participación de los jóvenes ha sido activamente también allí. He visto muchas buenas voces de los jóvenes. ¿Has notado que después empezó a bajar? ¿Por qué empezó a bajar? Empezó a bajar por la frustración. Puedes marchar, salir 50.000, 100.000 personas, así, pero no pasa nada.
sigue Castillo ahí, parece que nunca va a salir, y la verdad que parece una utopía poder siquiera sacarlo por mediante el Congreso, mediante vacarlo. Así que las personas tienen esa frustración, sienten que los partidos políticos no los representan, porque no hemos tenido hasta ahora un partido político popular. Si bien el PPC tenía sus consignas, al final no lo logró conseguir. Fuerza Popular, por los conflictos que llegó a tener de la pasada gestión, en la imagen pública la gente no lo pudo ver así, porque más veía a dos pericote y gato peleándose. Y al hacer así no hay en cómo puedan ellos representarse, pero en lo que los jóvenes se representan al final cosas son que consumen Netflix, consumen lo que le enseña su profesor de Gurmendi de la Pacífico, consumen lo que les presenta el caviar de turno de Twitter, etcétera. Y al final esas son ideas que el joven quizás no vaya a opinar políticamente, pero a la hora de votar decir, ya, yo quiero votar por el Partido Morado. No, yo voy a marchar ahora en noviembre para que saquen a Merino. No sé por qué, no sé quién es Merino, pero yo lo quiero sacar. Es un hombre malo. Es decir, los jóvenes se enrolan a la causa de moda. ¿Y quiénes son los voceros de las causas de moda? Son los tan activos participantes en la política, que son los caviares. Es decir, no hay por dónde, no hay oportunidades ni siquiera para elegir. Y los únicos espacios de comunicación y de participación política se han vuelto las redes sociales. Entonces, ¿cómo hace el joven para distinguir, por lo menos para tener opciones de pensamiento, de análisis crítico, de decir, yo estoy de acuerdo con esta línea o con esta otra? No hay muchas opciones, no hay voces firmes, demócratas, que incentiven, digamos, la educación o el conocimiento de la historia, de la realidad peruana, los valores cívicos, los temas políticos de democracia, conceptos simples para que los jóvenes puedan aprender, entender y tomar una decisión. No hay muchas oportunidades. Entonces tú, que a mí es un honor para mí entrevistarte, ya que son pocos jóvenes los que tienen esa determinación y además con ideas tan claras para contribuir con una voz, con un mensaje, para que más jóvenes puedan no tomar una línea de acción, sino tener por lo menos una opción de dónde empezar a investigar. ¿Qué le dices a tantos jóvenes que no quieren saber nada con la política peruana? Bueno, yo veo aquí dos problemas. Primero, la educación que les dan en el colegio, y en segundo lugar son los medios de comunicación, a donde ellos van a consumir. Si bien en consumir cultura, la mayor parte de los jóvenes yo diría que tienen una cultura no progre, más bien incluso se van a reír de cosas políticamente incorrectas, del WhatsApp de JB, del Faraón Love Shady, de juegos de Dota, Bebarmi, etcétera. Pero en lo que es el entretenimiento político, los activistas, los youtuberos, Marcos Cifuentes, Kurgan, está dominado por la caviarología. ¿Y por qué? Así es. Porque la derecha han subestimado personas que estudian carreras de humanidades, ciencias sociales, ciencia política, comunicación, etcétera, y han pensado que básicamente economizadores de empresa, economizan cosas que no están nada mal. Pero para uno realmente poder dar el mensaje a la gente, hacerles entender esto es lo mejor para nosotros, para la estabilidad, se necesita otro tipo de perfil. Y la cosa es que estas personas, los caviares por ejemplo, ellos tienen bastante presupuesto porque ellos son producto del status quo. Me explico. Acabó la Guerra Fría. Estados Unidos fue el gran campeón. Y se inventó el Sistema Mundo. El Sistema Mundo tiene a la ONU, el FMI, Banco Mundial, etcétera, muchas organizaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, y entre ellos necesitaban burócratas, técnicos de todo el mundo para que defendieran su status quo mundial, y por eso daban becas universitarias para estudiar en Estados Unidos o en la Freie Universität de Berlín. Y estas personas, muchos de ellos, cosas que yo no veo mal, poder ser apoyados del FMI y Banco Mundial, porque hay muchos proyectos como el UNICEF que pueden ayudar a muchos niños pobres. Pero el problema es que muchos de ellos no le tienen lealtad al Perú, le tienen lealtad a su ONG, al que le dio de comer. Se hace, por ejemplo, presidente Sagasti, si bien nos trajo buenas vacunas y cosas yo también agradezco, pero también hay cosas no. Sagasti, por ejemplo, él trabajó en el Banco Mundial. García Sayán, él estuvo trabajando fuertemente en la ONU, en la Corte Interamericana, etc.
la caviarología le tiene más, al final, más lealtad a ellos y no a los intereses nacionales. Claramente. Cuando un joven quiere involucrarse o quiere prepararse en algún tema político, académicamente hablando, ya sea una carrera de ciencias políticas, un diplomado, una carrera de historia o de, qué sé yo, de economía social, no tiene muchas opciones, digamos. Es decir, el joven que ni siquiera tiene acceso a la universidad, ¿cómo puede prepararse un poco más en los temas políticos? Existen las redes sociales, pero las redes sociales están dominadas gran parte por los voceros de todo este conglomerado del caviaraje nacional e internacional. Entonces, ¿qué opciones tienen nuestro campo? Y bueno, no hay muchas opciones para los jóvenes, pero en todo caso, si la pregunta es muy atrevida, ¿quiénes están llamados a dar soporte, a dar una opción en nuestro país? ¿O no tenemos esperanza o no tenemos oportunidad? ¿Qué piensas tú? Lo tenemos. Hay talento, falta apoyo. Tenemos, por ejemplo, ustedes han visto el canal del Capitán Perú, es un gran referente, una persona muy inteligente y la verdad... Yo conozco muy pocas personas que creo que se van a ir al cielo. Él es una. Entonces, ¿tú piensas que los jóvenes como tú, y hay muchos por supuesto, enhorabuena, en nuestro país, podrían de repente hacer una comunidad para poder incentivar o que las voces que difunden sean más sentidas, más escuchadas, más difundidas? ¿Qué se puede hacer para que nuestros jóvenes no estén muchos capturados, ¿no?, por la onda caviar, por la oleada caviar, que tienen muchos recursos, financiamiento, activistas grandes, no sean capturados por la moda caviar, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de Inti Brian es un caso emblemático, pero muchos jóvenes que van a las marchas ni siquiera entienden cuál es el fondo del asunto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que muchos jóvenes tengan esta oportunidad de poder acercarse al conocimiento y el análisis político de nuestro país? Que no se les ha dado la confianza a los partidos. Yo quería investigar eso. Por ejemplo, en el Partido de Renovación Popular, si entienden ellos, por ejemplo, Juventudes Celestes, lamentablemente los han estado manejando gente mayor que nos comprende y no usan a los influencers juveniles, que hay varios muy valiosos, y dentro no la línea caviar. Varios, yo diría que son la mayoría, pero se han vuelto más apolíticos, hablan más temas de fútbol, etcétera. Pero si les opinas, no están de acuerdo para nada con los caviares. En cambio, ¿qué hace el Partido Morado? Víctor Ernesto Caballero, alias Curwen, el mismo confeso del Partido Morado, el mismo confeso que trabajó por el Partido Morado, etcétera. Y para la República, además, ¿no? Además, trabaja directamente para ellos. Trabaja con Marcos Cifuentes, trabaja con Curwen, con influencers. Eso no ha hecho la derecha. Eso le ha faltado a Huilas, que a mí me gusta mucho Huilas, a veces me entretiene. Lo he dejado ver un poco porque ya es muy frustrante la coyuntura política, y eso es lo que nos pasa a los jóvenes, como que ya, por favor, preferimos ver la convocatoria de Gareca en lugar de estar sufriendo. Pero si les dieran la oportunidad, o que se tuviera más conversación en estos partidos políticos, incluso estos medios de comunicación no caviares, podrían llegar a tener ese alcance, pero no les he dado esa mano. Entonces, los grandes llamados a fortalecer este espacio de participación son muchos políticos, académicos, comunicadores de derecha que tienen ya una idea que han ido construyendo a lo largo de muchos años, que han hecho algún kilometraje en el recorrido político, en la participación política, y que no solamente se quede en una tímida participación. Hagamos más, que estamos perdiendo la batalla, esta batalla que muy bien Walter lo ha denominado y que también lo conocemos, que es la batalla cultural. Estamos perdiendo esa batalla, y nuestros jóvenes que no tienen mayor entendimiento, que ni siquiera tienen acceso a una buena educación, muchos de ellos que salen de los colegios cada año, de una educación estatal que se va deteriorando cada vez más, no tienen dónde cimentar, asentar, fortalecer, dónde adquirir
conocimiento, donde solventar sus ideas, donde desarrollar su pensamiento de análisis crítico de una realidad que está asfixiando al país. Los hombres y mujeres de derecha, si se quiere llamar así, o simplemente demócratas, patriotas, libertarios de nuestro país, están llamados a hacer un esfuerzo más que la tibia participación en el fortalecimiento de esta democracia peruana. Hagamos más, brindemos más espacios, demos un paso más adelante, promoviendo espacios donde nuestros jóvenes tengan mayor oportunidad de poder generar espacios de conversación, de debate, de análisis, de poder tener acceso a la historia del Perú, que está bien deteriorada en el sistema educativo nacional. Walter, quisiera que le des un mensaje a muchos jóvenes que quieren, que están, digamos, mirando tibiamente la coyuntura política, que quieren participar, no saben cómo, no tienen mayor entendimiento, que tú sí lo tienes por tu preparación. ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, la verdad que a veces me gusta ser muy arrogante, como considerarme el guía, jamás lo haría. Más bien, eso es un trabajo de todos. Aquí no hay próceres, aquí no hay caudillos, aquí todos estamos en la lucha. Yo sé que ha causado antipatías, es frustrante que no podemos hacer nada de política, nadie nos escucha, que hemos utilizado a Ricardo Gareca, a Cuevita, a la selección para olvidar nuestros problemas. Pero lamentablemente, miren, por la guerra, nosotros, vamos a entrar en hambruna a fin de año en todo el mundo. Y si imaginas si el gobierno de Castillo sigue, no vas a poder comprar pan, no vas a poder consumir tus redes sociales, etc. Así que debemos de hacer un paso en alto y tratar de nosotros mismos, ya está bien, quizás no nos vayan a escuchar los partidos políticos de oposición, etc., pero dentro de nosotros mismos poder organizarnos y hacernos escuchar, decirle, Marcos y Fuentes, tú no tienes toda la razón. Decirles, Caviares, ustedes realmente no son tan inteligentes, decirles, y tratar de hacerle un pare a Pedro Castillo mediante nuestros propios talentos, que nosotros tenemos conocimiento de las redes sociales. Ahí es donde hay que usar. Aquí yo les digo, señores, por ejemplo, de la Beba Army, jóvenes, ustedes, si es que seguimos así, no vamos a poder seguir con todas nuestras facilidades y no vamos a poder hacer progresar al Perú. Hay que dar un paso adelante. Un paso adelante es el mensaje con el que queremos cerrar el día de hoy esta edición, y siempre, por supuesto, el espíritu juvenil que es tan apasionado, tan intenso en la participación política, porque es en la juventud donde se gestan los más nobles sueños de la patria. Es allí donde tenemos la capacidad, el anhelo de poder pensar que el Perú puede ser un lugar mejor para vivir. Prestemos atención a este sector tan importante que son nuestros jóvenes peruanos, muchos de ellos que no tienen acceso a una educación, que salen de los colegios con una educación totalmente débil, totalmente deteriorada, que incluso para postular a las universidades no tienen la mínima preparación. Esos son nuestros jóvenes peruanos, esos son quienes serán los ciudadanos y los políticos del mañana. Así es que prestemos mucha atención, y creo los primeros llamados son los padres de familia que salvaguardan y heredan a sus hijos los verdaderos valores por los que está forjado nuestro país, valores del civismo, de nuestra fe, de la honestidad, de la solidaridad, del respeto, del amor a nuestro país, del deseo de superación que solamente el peruano tiene. Prestemos atención a nuestros jóvenes y seguramente contribuiremos con engrandecer esta nuestra patria que está tan debilitada en estos tiempos. Yo soy Nelly Cuadros y esta fue una edición más de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias.